Hola a todos, bienvenidos a Zona Study. Hoy realizaremos un ejercicio de trabajo y energía donde interviene un sistema de muelles para detener un tren. Veamos de qué trata. Bien, tenemos aquí el esquema del ejercicio planteado. Los datos iniciales que nos dan es la masa del tren, 6.000 kilogramos, la constante de elasticidad del resorte 1, el resorte rojo, es 1.600 newton sobre metro, la constante de elasticidad del resorte 2, el resorte azul, es más rígido, 3.400 newton sobre metro, y me dicen que esa es la configuración necesaria para detener el tren después de 50 centímetros después de haber tocado el primer resorte. Adicional a eso, nos dicen que el tren logra comprimir 30 centímetros el resorte 1 antes de tocar el resorte 2 y comprimirlos ambos hasta llegar a 50 centímetros. O sea que aquí lo alcanza a comprimir 20 centímetros también al resorte 1, pero eso también lo hace para el resorte 2, 20 centímetros. Lo que indica que todo el sistema se comprime 50 centímetros debido a la acción a una velocidad inicial, a una energía cinética inicial que trae el tren. Ahora la estrategia para resolver el problema es utilizar el teorema del trabajo y la energía cinética. Esto porque el único cambio que ocurre en nuestro sistema mecánico, es decir, en el tren, es un cambio en su rapidez. Pasa de una rapidez inicial que nos piden hallar hasta una rapidez final igual a 0. Cuando esto ocurre, podemos aplicar el teorema del trabajo y la energía cinética. Entonces, por el teorema del trabajo y la energía cinética, tenemos lo siguiente, que el trabajo total realizado sobre el sistema, sobre el vagón, es exactamente igual al cambio de la energía cinética, es decir, energía cinética final menos energía cinética inicial. De aquí podemos despejar la energía cinética inicial. ¿Por qué? Porque es el término que incluye la rapidez inicial, la cual es nuestra pregunta. Entonces, despejando la energía cinética inicial, nos quedaría de la siguiente forma. Pasamos la energía cinética inicial que está restando para el otro lado a sumar, y el trabajo que estaría sumando pasa para el otro lado a restar. Quedaría entonces energía cinética final menos trabajo total realizado sobre el sistema. Para recordar, ¿qué es energía cinética? La energía cinética entonces sería un medio de la masa de nuestro sistema mecánico, es decir, la masa del vagón, por la velocidad, o mejor dicho, por la rapidez inicial del vagón al cuadrado, igual energía cinética final, un medio de la masa por la rapidez final del vagón al cuadrado, menos trabajo total realizado sobre el sistema. De aquí podemos darnos cuenta de lo siguiente, y es que la rapidez final es exactamente igual a 0. Recuerden de que ese sistema de resortes es el necesario para llevarlo desde una rapidez inicial desconocida hasta una rapidez final igual a 0. Velocidad final igual a 0 al cuadrado. De aquí, ¿qué tenemos? De aquí entonces tenemos que un medio
de la masa por la velocidad inicial al cuadrado es exactamente igual a menos el trabajo total. Centrémonos entonces por ahora a determinar cuál es el trabajo total. Entonces, hallemos W total. Bien, para esto debemos determinar cuáles son las fuerzas que podrían realizar trabajo sobre el sistema, sobre el vagón. Entonces, podríamos iniciar haciendo un diagrama de cuerpo libre para nuestro sistema mecánico, para el vagón, tomando este como nuestro eje Y en eje perpendicular como nuestro eje X. Entonces, sobre el vagón, ¿qué fuerzas están actuando? Está actuando una normal, está actuando su fuerza de acción a distancia, el peso, masa del vagón por gravedad. ¿Quién más está actuando? Cuando ya el vagón está tocando todo el sistema, incluyendo resorte 1 y resorte 2, entonces habrían una fuerza debido al resorte 1 y una fuerza debido al resorte 2. No escribimos acá la fricción porque nos dicen de que la superficie por la cual se desliza el tren es completamente lisa. Aquí ya tenemos entonces todas las fuerzas que están actuando sobre el tren cuando está interactuando con el sistema de resortes. Ahora podemos verificar cuál sería el trabajo realizado por cada una de ellas. Es decir, que el trabajo total no sería más que la suma algebraica de el trabajo debido a la fuerza que le hace el resorte 1 más trabajo debido a la fuerza del resorte 2 más trabajo debido al peso más trabajo debido a la normal. Revisemos estas dos últimas. Trabajo para una fuerza constante como es el peso y la normal, trabajo se define como F punto ds, donde F es la fuerza que está actuando sobre el sistema y ds sería el desplazamiento y un producto punto. A ver, ese producto punto se define, gracias a ese producto punto podemos escribir esto de la siguiente forma: magnitud de F por magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, F delta ds coseno de teta. Dibujemos esos dos vectores. Empecemos con la fuerza igual al peso. El peso apunta hacia abajo y el desplazamiento del tren es hacia la derecha. Ese sería delta ds. El ángulo que está formando, 90 grados, coseno de 90 es exactamente igual a 0, por lo que el trabajo debido al peso se anula. Ahora revisemos el trabajo debido a la fuerza normal, a la reacción que le hace la superficie al tren. Este sería el vector fuerza normal y el desplazamiento hacia la derecha, delta ds. El ángulo que forman estos dos vectores es 90 grados, coseno de 90 es 0, por lo tanto, trabajo debido a la fuerza normal también se anula, quedándonos entonces que el trabajo total realizado sobre el sistema no es más que la suma algebraica del trabajo debido a la fuerza que le hace el resorte 1 más trabajo debido a la fuerza del resorte 2. Bien, ahora procedemos a determinar el trabajo debido a la fuerza 1, la fuerza del resorte 1 y el trabajo debido a la fuerza del resorte 2. Para saber qué ecuación utilizar, debemos recordar que tanto la fuerza 1, tanto el resorte 1 como el resorte 2 se rigen por la ley de Hooke.
que me dice que la fuerza realizada por el resorte es igual a menos la constante elasticidad del resorte por el vector de formación del resorte. O lo que es lo mismo, en magnitud, la fuerza del resorte es exactamente igual a K por la deformación del resorte, sin el signo menos porque es su magnitud. De aquí que nos damos cuenta, de que esta fuerza varía a medida que se deforma el resorte. Entre más deformado esté el resorte, mayor va a ser la magnitud de la fuerza. Entre menos deformado el resorte, menor la magnitud de la fuerza que le hace el resorte a nuestro sistema. O sea que esta sería una fuerza variable. Y como es una fuerza variable, entonces el trabajo se define como la integral de ese vector fuerza, producto punto, vector desplazamiento. F punto, un desplazamiento infinitesimal, F punto ds. O sea que para nuestro caso, el trabajo total va a ser igual a trabajo debido a al resorte, a la fuerza que le hace el resorte 1 a nuestro sistema. Entonces sería F1 punto dx1 más donde dx1 sería el desplazamiento infinitesimal en dirección x o en general ds. Integral trabajo debido a la fuerza que le hace el resorte 2, F2 punto dx2. Ahora, haciendo uso de la definición del producto punto, sabemos que esa expresión la podemos escribir como la magnitud de esta fuerza, F1, por la magnitud de este desplazamiento infinitesimal de x1 por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, llamémoslo φ1, más lo mismo acá, integral de la magnitud de f2 de x2 por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Revisemos cuáles son las direcciones de cada uno de esos vectores. Tanto la fuerza 1 como la fuerza 2 van en esta dirección, llamémosla FR, y el desplazamiento infinitesimal de X, el desplazamiento infinitesimal de nuestro sistema es hacia acá, en dirección hacia la derecha, es decir, un vector de esta forma. Este sería nuestro dx. De aquí que podemos ver que el ángulo que forman estos dos vectores es exactamente igual a 180 grados, por lo que coseno de φ sub 1, o lo que es lo mismo, coseno de φ sub 2, coseno de 180, es exactamente igual a menos 1. O sea que podemos quitar este coseno de φ sub 1 y este coseno de φ sub 2 y simplemente multiplicar toda esta expresión por menos 1. Es decir, nos quedaría menos, podemos factorizarlo, integral de f1 magnitud de x1 más f2 de x2, teniendo en cuenta que hemos factorizado el signo menos para las dos integrales. Ahora, ¿cuál es la magnitud de F1? La magnitud de F1, la fuerza del resorte, es K por X1. Entonces esto sería integral de KX1 de X1 más integral de KX2 de X2. Ahora podemos escribir esta expresión teniendo en cuenta de que las constantes de elasticidad se pueden sacar de la integral
porque precisamente son unas constantes, o sea que me quedaría lo siguiente. Factorizamos el signo menos, sacamos la constante K1 del resorte 1, x1 de x1, más la integral, sacamos la constante K2, la integral de x2 de x2. Ahora, revisemos cuáles serían los límites de integración. Recuerden de que esta x hace referencia a la deformación del resorte 1 y esta x2 hace referencia a la deformación del resorte 2. El resorte 1 va desde una posición 0, desde donde no está deformado, hasta que se deforma, hasta que el tren llega al reposo, que es a los 0.5 metros o 50 centímetros. Mientras que el resorte 2 parte desde una posición 0 cuando no está deformado hasta que se deforma por completo a los 0.2 metros hasta que llega el tren al reposo. Estos serían entonces los límites de integración. Ahora procedemos entonces a integrar. ¿Qué nos quedaría? Menos K1, la integral de x es exactamente igual a un medio de x cuadrado, x1, evaluado entre 0 y 0.5 metros, más K2, la integral de x es un medio de x cuadrado, x2 cuadrados, evaluado entre 0 y 0.2 metros. Ahora, reorganizando esta expresión, nos quedaría de la siguiente forma: menos la constante de elasticidad del resorte 1 es 1600 newton sobre metro sobre 2, y ahora evaluamos x1 al cuadrado en el límite superior, que quedaría 0.5 metros al cuadrado, menos x1 al cuadrado evaluada en el límite inferior, 0 al cuadrado. Esto para el resorte 1, más K2 tiene un valor de 3400 newton sobre metro sobre 2, y evaluamos x2 cuadrado en el límite superior, sería 0.2 metros al cuadrado, menos x2 al cuadrado evaluado en el límite inferior, 0 al cuadrado. Haciendo todas estas operaciones, obtenemos que el trabajo es menos 268 joules. Ese sería el trabajo total, menos 268 joules. ¿Qué hacemos con este dato? Simplemente lo reemplazamos en esta expresión, que me dice que la energía cinética inicial es menos el trabajo total. Entonces, un medio de la masa por la rapidez inicial del vagón al cuadrado es igual a menos el trabajo total. ¿Pero quién es el trabajo total? Menos 268 joules. Menos por menos, más. O sea que me quedaría lo siguiente: un medio de m, velocidad inicial, rapidez inicial al cuadrado, es exactamente igual a 268 joules. De aquí podemos despejar la rapidez inicial. ¿Y qué me quedaría?
la raíz cuadrada de lo siguiente. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar al 268 y esta masa que está multiplicando pasa a dividir. ¿Cuánto es la masa? 6.000 kilogramos. Y simplemente sacamos raíz a esta rapidez inicial al cuadrado. Esto nos da exactamente 0.299 metros por segundo. Esa sería la rapidez inicial con la que choca nuestro vagón en el sistema de 2 resortes y se detiene a los 0.5 metros. Bien, así hemos hallado la rapidez inicial con la que el vagón choca contra el sistema de resortes y con esto hemos llegado al final de nuestro ejercicio.